El tejón melero es un pequeño animal venerado por todos en las polvorientas y peligrosas praderas de Kenia, donde bajar la guardia, aunque sea un poco, puede convertirte en la comida de un león, el postre de una hiena o el juguete de un leopardo. De hecho, Mellivora capensis, el jefe que se lo pasa todo por la borda de la sabana, es un ejemplo viviente de que ser duro, intrépido y descaradamente audaz es todo lo que se necesita para convertirse en una leyenda. El cuerpo robusto y pegado al suelo, las patas cortas, la cabeza redondeada, los ojos penetrantes y el andar pausado del tejón melero dan la impresión de que es un bicho raro. Sin embargo, no te dejes engañar por las apariencias. Bajo ese exterior de trozo de carbón andante se esconde una resistente armadura biológica. Su piel tiene un grosor de entre 4 y 6 milímetros, es extremadamente elástica y casi impermeable a los colmillos de los leones, las púas de los puercoespines, las garras de los leopardos e incluso al veneno letal de las cobras. Incluso cuando queda atrapado en las fauces de un depredador, puede retorcerse dentro de su propia piel para morderle. ¿Suena como una película de acción? Es la vida real. El tejón melífero es un experto en supervivencia en solitario. Solo él, su actitud dura y su determinación implacable, sin amigos, sin clubes sociales, sin sistema de apoyo. Recorre entre 10 y 20 kilómetros cada día por todo tipo de terrenos, incluyendo arena, rocas, matorrales y ríos, en busca de alimento. Ratas, lagartos, pájaros, huevos, insectos, larvas, serpientes venenosas, colmenas e incluso cadáveres en descomposición, que desentierra y come como si fuera sushi fresco, forman parte de su menú, que haría sonrojar a los chefs de Michelin. Es uno de los pocos animales que puede consumir libremente miel y larvas de abeja mientras es picado por cientos de abejas africanas, las más hostiles del mundo. Mastica la colmena, lame la cera y devora las larvas como si estuviera en un buffet libre, no esquiva ni espanta. Las abejas se vuelven locas, pero son incapaces de detenerlo. Pero el impresionante currículum del tejón melero no acaba ahí. Su asombrosa capacidad para sobrevivir a las mordeduras de serpientes venenosas es lo que lo ha hecho famoso en todo el mundo. No es un error. Por mucho que le muerdan una cobra, una víbora sopladora o una claita rayada, el tejón permanece tranquilo. Además, si se desmaya, solo lo hace durante una breve siesta energética de 15 minutos. Luego se despierta y sigue luchando, a menudo devorando a la serpiente que lo ha mordido. Dado que un ser humano no podría soportar la misma dosis, los científicos lo han investigado para descubrir cómo resiste el veneno. Según una teoría, tiene un receptor nervioso único que el veneno no puede aprovechar.
En pocas palabras, ese veneno no es lo suficientemente fuerte. El tejón melero pasa su tiempo luchando y saqueando colmenas cuando no está dedicado a estas actividades. Si se le molesta, se vuelve muy agresivo. Los leopardos son cautelosos antes de atacar porque la lucha es feroz, desordenada y enfurecida una vez que comienza. Hay casos documentados de 2 leopardos que capturaron tejones melíferos, pero los grandes felinos huyeron a los árboles unos minutos después, mientras los tejones gruñían debajo de ellos como diciendo, «Recuerda mi cara». La hembra excava una madriguera y da a luz a 1 o 3 cachorros tras un violento apareamiento. Durante meses, les enseña habilidades para la vida, como excavar, evitar que les piquen las serpientes y abrir una colmena sin que les pinchen en los ojos. Al cabo de un año, los cachorros son versiones en miniatura de su feroz madre, preparados para enfrentarse a la sabana por su cuenta como pequeños guerreros. Y el ciclo de dureza continúa. El tejón melífero se erige como símbolo de rebeldía, coraje y resistencia innata en un mundo donde la piedad es ajena y la naturaleza se rige por la ley del más fuerte. No es el más fuerte ni el más rápido, pero es una criatura venerada en todo el mundo por su voluntad inquebrantable de luchar hasta el final y no por su aspecto. El tejón melífero no necesitaría un doble si Hollywood produjera alguna vez una película de acción con animales salvajes. Porque las escenas de lucha más ridículas de la naturaleza se inspiraron originalmente en él. Las primeras imágenes muestran una colmena de tamaño considerable que cuelga de la rama de una acacia bajo el sol abrasador de la sabana africana. Miles de abejas zumban a su alrededor, atrayendo a pájaros, sol y monos curiosos. El zumbido de los insectos, los gritos lejanos de los pájaros y las cálidas ráfagas de viento que transportan el aroma de la hierba seca crean una impactante escena ecológica. Sin embargo, esa pintoresca escena es solo el preludio, porque bajo la hierba amarilla carbonizada se está desarrollando otra historia. Los perros salvajes africanos, los guerreros silenciosos de las llanuras, se mueven con la mirada fija en el horizonte. Sigue viendo el video, porque lo que vas a ver al final es una de las cacerías más impresionantes de la naturaleza, donde la diferencia entre la vida y la muerte viene determinada por la velocidad, la estrategia y la unidad. Tómate un momento para conocer la biología y la enigmática existencia de este extraordinario animal antes de que lleguemos. Conocidos por su nombre científico, Lycaon pictus, los perros salvajes africanos, también llamados lobos pintados, son algunos de los depredadores más hábiles del mundo natural. Con patas largas y fuertes diseñadas para correr largas distancias, tienen cuerpos esbeltos que miden entre 70 y 110 centímetros de largo y pesan entre 18 y 36 kilogramos.
Cada uno tiene un aspecto distinto debido a su pelaje, que es un mosaico de manchas amarillas, negras, marrones y blancas. No tienen espolones como la mayoría de los perros y sus dientes están especialmente diseñados para desgarrar la carne con eficacia. Tienen una estructura social excepcionalmente cooperativa y compleja. Solo hay una pareja alfa reproductora en cada una de sus manadas bien organizadas y los demás miembros ayudan a proteger a las crías, a cazar y a criarlas. Los estornudos son un tipo especial de comunicación que ninguna otra especie utiliza para botar cuando es hora de moverse o iniciar una caza. Las prioridades de la manada también son obvias. Los cachorros comen primero, seguidos de los adultos. En la naturaleza, además de ser depredadores eficaces, son símbolos de compartir y del orden social. El olor de la presa, una manada de impalas que pasta tranquilamente cerca, es transportado por una ligera brisa. Cuando un perro estornuda brevemente y agudiza el oído, los demás hacen lo mismo. Se sirve una comida rápida, higiénica y sin desperdicio. Sin embargo, este festín es más que un simple sustento para la manada, es un ejemplo vivo de la tenacidad, la estrategia y la camaradería que hacen de los perros salvajes africanos los mejores cazadores del mundo. Además de alimentarse después de cada caza exitosa, la manada se une más y fortalece los lazos sociales esenciales, que son particularmente cruciales durante la temporada de reproducción. Para mantener el control de la población y proteger los recursos del grupo, solo se permite reproducirse a una pareja alfa, a diferencia de la mayoría de los carnívoros. Cuando hay abundancia de comida y terreno seco para construir madrigueras, la reproducción suele tener lugar al final de la temporada de lluvias. Tras el apareamiento, la hembra da a luz a una camada de entre 6 y 16 cachorros, en ocasiones más de 20, lo que supone el número más elevado de la familia canina. El embarazo dura aproximadamente 70 días. Los cerdos hormigueros y otros animales ocupan madrigueras excavadas en la tierra. La madre casi nunca abandona la madriguera durante las primeras semanas después del nacimiento. Los demás miembros de la manada ofrecen una ayuda incondicional. Los adultos se turnan para proteger, cazar y llevar comida a la madre y a las crías, tragando y regurgitando la carne en lugar de transportarla.
Las crías comienzan a salir de la madriguera alrededor de las 3 semanas de edad y se integran rápidamente en la manada. A continuación, aprenden a interpretar las señales, a cazar y a adaptarse a las normas de la manada. Un comportamiento interesante es que, para evitar la endogamia, las crías, especialmente las hembras, deben abandonar la manada en la que nacieron para unirse a otras nuevas a medida que crecen. Este comportamiento permite preservar la diversidad genética de la población. Incluso antes de que salga el sol, una figura muy conocida de la sabana ha emprendido su búsqueda del dulce tesoro. El tejón melífero, un animal diminuto pero extraordinariamente valiente y audaz. En la naturaleza, el tejón melífero desafía las normas del tamaño con su cuerpo bajo y robusto y su piel casi impenetrable. Sigue el rastro de una colmena salvaje mientras avanza lentamente por la hierba quemada por el sol, con su nariz extremadamente sensible barriendo el suelo. El objetivo de hoy es el hueco de un viejo árbol, donde recientemente ha comenzado a crecer una colonia de abejas de tamaño considerable. No sabe que una manada de perros salvajes africanos ya patrulla la zona. No se trata de una caza normal, sino de un conflicto improvisado en el que ninguna de las partes cede terreno. A medida que se acerca al tronco del árbol, el tejón melífero comienza a arañar la corteza en un intento de llegar a la colmena. De repente, uno de los perros salvajes divisa al intruso. Lo señala a los demás con las orejas erguidas. En cuestión de segundos, aparecen 3 o 4 perros que rodean al tejón en un semicírculo cerrado. Tienen los labios curvados, listos para dominar, y los ojos fijos en la pequeña bestia. Sin embargo, el tejón melero gira sobre sí mismo, gruñendo desafiante, sin mostrar ningún signo de miedo. Las mordeduras demoledoras, las garras afiladas y el instinto de supervivencia inquebrantable del tejón melero le han servido para matar serpientes venenosas y repeler cachorros de león. El tejón se retuerce hacia un lado y muerde la pata de uno de los perros, obligándolo a retroceder cuando otro se abalanza sobre él. Sin embargo, la manada sabe cómo cooperar y no está sola. Mordiscos sangrientos por detrás, distracciones por delante. Los ataques llegan en oleadas desde todos los flancos. El tejón comienza a tambalearse, aunque su gruesa piel puede soportar muchos golpes, no es invencible. Durante varios minutos, la batalla se libra con ferocidad.
El tejón melífero finalmente tiene que retirarse debido al gran número de adversarios y a su impecable coordinación, enterrándose profundamente en el suelo y sumergiéndose en la maleza. Una estrategia de supervivencia derivada del instinto de sus antepasados. En lugar de perseguirlo, los perros regresan para marcar su territorio, demostrando su dominio de la zona. Aunque hoy no hay víctimas mortales, esto sirve como un duro recordatorio de lo cruel que es la naturaleza. Cada encuentro es una lucha por la supervivencia, e incluso los más pequeños deben aprender a ser guerreros. El perro salvaje africano y el tejón melero crean sus propias leyendas en ese mundo. El tejón melífero desaparece entre la maleza tras la acalorada pelea, pero su aventura está lejos de terminar. Su aspecto fuerte y agresivo esconde a una madre solitaria y resistente, motivada por el instinto de criar a sus crías en los entornos más hostiles de la naturaleza. Los tejones meleros viven y trabajan solos, no son animales gregarios. Aunque no tienen un ciclo fijo, su época de reproducción suele coincidir con las temperaturas más cálidas y la mayor abundancia de alimento. La hembra da a luz a una o dos crías en una madriguera remota que ella misma excava o recupera de una madriguera abandonada después del apareamiento, y el embarazo dura entre 6 y 10 semanas. Los perros salvajes cuentan con el apoyo de su manada. Todo esto lo hace el tejón solo. Sus madrigueras, normalmente estrechas y profundas, están cuidadosamente planificadas para mantener alejados a los grandes depredadores. Las crías nacen ciegas, sin pelo y extremadamente vulnerables, dependen totalmente de su madre. No salen de la madriguera durante los 2 o 3 primeros meses. La madre caza toda la noche y regresa con todo tipo de presas, desde serpientes venenosas hasta insectos y roedores. Los tejones melíferos son madres cuidadosas, a diferencia de muchos pequeños mamíferos. Para evitar ser detectados, suelen cambiar de madriguera. La madre enseña a las crías a cazar, excavar y evitar a los depredadores cuando empiezan a gatear fuera. Para un animal de su tamaño, el cuidado parental dura más de 1 año, lo que es un periodo muy largo. El tejón melero es famoso por su dureza maternal. Si su cría está en peligro mientras ella está sola en la letal sabana, no dudará en enfrentarse a cualquier amenaza. Gracias a su intensa devoción, la especie ha sobrevivido durante miles de años y ha llegado a representar la valentía, el ingenio y la fuerza maternal en la naturaleza.
Otro depredador se mueve como una sombra por las amplias llanuras del Masai Mara, en Kenia, donde el suelo chisporrotea bajo el sol del mediodía y el viento susurra entre la hierba alta. Silencioso y orgulloso, el guepardo africano, Acinonyx jubatus, acecha el paisaje con elegancia felina. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo, ya que alcanza velocidades de más de 110 km por hora en cuestión de segundos gracias a sus poderosos músculos, sus largas patas y su esbelta complexión. Tiene mejor tracción durante los sprints rápidos porque sus garras no se retraen completamente como las de la mayoría de los felinos. Las casi 2000 manchas negras redondas de su pelaje dorado pálido le proporcionan un camuflaje casi perfecto en el árido entorno. Durante las persecuciones a gran velocidad, las líneas negras debajo de los ojos, comúnmente conocidas como marcas de lágrimas, mejoran la concentración y reducen el resplandor del sol. A diferencia de los perros salvajes o los leones, los guepardos llevan una vida solitaria. Aunque los machos forman ocasionalmente pequeñas alianzas llamadas coaliciones, normalmente entre hermanos, para cazar mejor y defender su territorio, las hembras crían a sus crías solas. Para mantenerse alejados de los depredadores como los leones y las hienas, los guepardos cazan a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. El guepardo se acerca a su presa, que suele ser un antílope pequeño como la gacela de Thompson o el impala, y luego carga hacia adelante como un misil viviente. Si tiene éxito, pone fin rápidamente a la persecución estrangulando a la víctima por el cuello y arrastrando el cadáver a un lugar protegido para poder comer rápidamente antes de que lleguen los ladrones. En cuanto a la reproducción, las hembras de guepardo dan a luz de 1 a 6 cachorros por camada tras 90 a 95 días de gestación. Los cachorros nacen débiles y ciegos y tardan varias semanas en empezar a caminar. Una capa de pelaje esponjoso recubre su espalda, lo que les ayuda a camuflarse entre la hierba alta. Debido a su extrema cautela, la madre cambia frecuentemente de guarida para mantener alejados a los depredadores. A los 6 meses de edad, comienza a enseñar a sus cachorros a acechar, seguir y matar presas pequeñas. Los cachorros se independizan a los 18 meses aproximadamente, los machos suelen permanecer juntos, pero las hembras se van solas. Sin embargo, debido a las duras condiciones ambientales, menos del 30% de los cachorros llegan a la edad adulta. El guepardo de Kenia, una impresionante representación de la velocidad, la resistencia y la belleza salvaje,
Se encuentra en la cima de la cadena alimenticia en la silenciosa lucha por la supervivencia en las amplias llanuras. Sin embargo, a pesar de su fuerza y precisión, el guepardo se enfrenta ocasionalmente a enemigos inesperados, pequeños en tamaño pero inigualables en ferocidad. Y un tejón melero adulto es precisamente el enfrentamiento que nos depara el destino hoy. El guepardo sigue el aroma de la carroña fresca en la sofocante tarde, lo que le proporciona una forma conveniente de saciar su hambre. Sin embargo, al acercarse a un montículo rocoso donde el olor se intensifica, divisa una figura negra y robusta inclinada sobre una comida. Es un tejón melero, un animal audaz conocido en toda África por su ferocidad y su resistencia sin igual. El guepardo se detiene y entrecierra los ojos para evaluar la situación. Hay comida cerca, pero este adversario es difícil de derrotar. Silba y se agacha, en una última advertencia. Con el lomo arqueado en señal de desafío, el tejón melífero levanta la cabeza y gruñe. Un segundo después, chocan, el tejón esquiva el golpe fulminante del guepardo y le muerde la pata trasera, obligándolo a retroceder. Aunque sus mandíbulas pueden perforar las escamas de las serpientes, la piel suelta y similar a una armadura del tejón le permite resistir las mordeduras comunes. El guepardo lo intenta de nuevo, pero sus garras afiladas como cuchillas le cortan el tobillo. El guepardo lucha ferozmente durante unos segundos antes de detenerse. Respira hondo y retrocede, mirando a su pequeño enemigo. Tras una pausa, toma una decisión. Se da la vuelta y se marcha. Tras gruñir de nuevo, el tejón melero reanuda su interrumpida comida. Aunque no hay derramamiento de sangre, el encuentro demuestra una antigua ley de la naturaleza: los más fuertes y rápidos no siempre son los ganadores. Para sobrevivir en la naturaleza y proteger la propia posición en este mundo hostil, es posible que solo se necesite valentía y determinación para luchar. En la actualidad, en Kenia, la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con los seres humanos suponen una grave amenaza para los guepardos, especialmente en el Masai Mara. En la actualidad, solo quedan unos 1.200 ejemplares adultos en todo el país. Para reducir los conflictos, organizaciones conservacionistas como Action for Cheetahs en Kenia están tratando de proteger los corredores migratorios, equipar a los guepardos con dispositivos de rastreo y educar a la población local.
El guepardo de Kenia sigue siendo un orgulloso representante de la velocidad, la tenacidad y la belleza pura de la naturaleza en su silenciosa lucha por la supervivencia en las praderas. Etiopía, una tierra salvaje donde la vida y la muerte siempre van de la mano. En la meseta de Vale, los lobos etíopes cazan en silencio sus presas en las vastas praderas, mientras que en los acantilados, grupos de monos gelada, con sus espesas melenas y sus distintivos pechos rojos, luchan por el territorio. En medio de la jungla etíope, una madre rinoceronte se desplomó tras oírse un disparo. Los cazadores furtivos cortaron el preciado cuerno, dejando atrás a un bebé rinoceronte desconcertado, perdido en el desierto. Pero los humanos a veces somos aún más aterradores. Esta es la historia de los últimos supervivientes en Etiopía, donde la vida está siempre al límite. Etiopía salvaje. Epopeya de los guerreros de la naturaleza. El amanecer tiñe de dorado las tierras altas de Etiopía, donde onduladas colinas se El aire de la mañana era frío y había espeso rocío sobre la hierba. Sara exploraron las praderas distantes, donde su especie comenzaba su patrulla matutina. Pero ella no podía seguirlos, su trabajo ahora era proteger a su Y entonces, un pequeño movimiento y una cabeza peluda emergió de la entrada de la cueva. Cerró los ojos por un momento, disfrutando el... Pero ella sabía que mañana, y muchos días después, la lucha por la supervivencia continuaría. Para proteger a sus cachorros, la última esperanza para el futuro del lobo etíope. Las tierras altas de Etiopía se extienden bajo el sol abrasador, donde acantilados escarpados abrazan praderas salvajes. Aquí, entre los escarpados acantilados, vive una especie especial de primate, el mono gelada. No se parecen a ningún otro mono del mundo. El gelada es el único primate con una dieta basada casi exclusivamente en hierba y ha sobrevivido durante miles de años en esta dura región montañosa. El pelaje grueso y peludo del gelada lo protege del frío de la noche, pero su característica más distintiva es su pecho sin pelo y de color rojo brillante, un signo de fuerza y estatus.
En los machos adultos, esta parte del pecho puede volverse más brillante durante la temporada de apareamiento, un arma importante en la lucha por el dominio. Pero hoy ha surgido un retador. No muy lejos, se acercaba Ranu, un joven macho. Su cuerpo es más delgado, pero lleno de potencia. Durante los últimos meses, se ha apareado en secreto con varias hembras de la manada, esperando su oportunidad de derrocar a Torak. Y ahora, cuando se acerca la temporada de apareamiento, Ranu ya no está dispuesto a esperar. Torak, aunque victorioso, a lo lejos se levantaban nubes de polvo que anunciaban la aparición de un gigante, Kifaro, un rinoceronte negro adulto. Con una longitud de carrocería de hasta 3,5 metros y un peso de más de 1 tonelada, Kifaro tiene la apariencia de un vehículo blindado móvil. Su piel gruesa y arrugada actúa como una armadura natural para protegerlo de los depredadores, mientras que el cuerno largo y curvado en su nariz es un arma poderosa en las batallas territoriales. A pesar de su enorme tamaño, Kifaro puede acelerar repentinamente, alcanzando velocidades de hasta 50 km por hora, lo que es sorprendente para una criatura que pesa más que un automóvil. Sus grandes orejas siempre giran para captar el más pequeño sonido, compensando su mala vista, haciéndole estar siempre alerta a todos los peligros que le rodean. Pero a pesar de su fuerza, Kifaro no es inmune a los rivales. Un rinoceronte macho joven acaba de entrar en su territorio. Con menos cicatrices en la piel y un cuerpo más delgado, el joven está buscando un lugar propio. Se escuchó un resoplido y los dos comenzaron a acercarse, mostrando sus afilados cuernos. Kifaro asestó un golpe fatal, obligando al intruso a retirarse, rugiendo y retrocediendo. El territorio seguía siendo suyo, al menos hasta que apareciera otro retador. Sin embargo, a pesar de ganar la batalla por el territorio, Kifaro todavía se enfrenta a un enemigo más peligroso que cualquier rinoceronte, los humanos. Desde lejos, unos ojos hambrientos lo observaban, con las armas listas para disparar. Un cuerno de rinoceronte puede venderse por decenas de miles de dólares en el mercado negro, y Kifaro es solo una presa a los ojos de los cazadores furtivos. Los rinocerontes negros alguna vez vagaron por el este de África, pero hoy quedan menos de 6.000 en estado salvaje y su número disminuye cada día que pasa.
Pero esta vez, la suerte estuvo de su lado. Un grupo de guardabosques logró detectar el rastro de los cazadores furtivos y perseguirlos antes de que fuera demasiado tarde. Kifaro todavía está vivo, pero no sabe que cada día que pasa, su especie está más cerca del borde de la extinción. A medida que los territorios se reducen y los humanos invaden sin cesar, ¿tiene aún futuro el rinoceronte etíope? Kifaro se dirigió en silencio hacia la piscina poco profunda, su enorme cuerpo cubierto de barro para protegerse de los insectos y refrescarse del calor abrasador. En ese momento, todavía era un guerrero libre en la estepa, pero la sombra de la extinción envolvía lentamente a los últimos supervivientes. La caza furtiva de cuernos de rinoceronte está aumentando y está teniendo un grave impacto sobre los rinocerontes de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo podemos trabajar juntos para proteger a estos animales raros? Los mandriles son uno de los primates más distintivos del mundo, conocidos por sus caras sorprendentemente coloridas. Los machos adultos tienen caras de color rojo brillante con mejillas de un azul intenso, lo que les da una apariencia imponente. Este color no es solo una coincidencia natural, sino también un signo de salud y estatus social. Cuanto más colorido sea el macho, más probabilidades tendrá de atraer a las hembras y dominar la manada. Sus cuerpos están cubiertos de un espeso pelaje de color marrón oscuro, mientras que su vientre y pecho tienen manchas de pelaje de color amarillo pálido. Otra característica distintiva es la grupa del mandril, que también tiene marcas coloridas, lo que hace que sea fácil de identificar en manadas cuando se mueven a través de bosques densos. Los mandriles son los primates más grandes de la familia de los monos. Los machos pueden pesar hasta 40 kilogramos, casi el doble que las hembras. Tienen músculos fuertes, especialmente en las extremidades anteriores, que les ayudan a moverse con flexibilidad entre los suelos del bosque. Los mandriles tienen dientes poderosos, con caninos de hasta 6 centímetros de largo, tan largos como los de un león, que les ayudan a defenderse de los depredadores y a luchar con otros machos por el dominio. A pesar de su apariencia feroz, el mandril es esencialmente un omnívoro, con una dieta que consiste principalmente de frutas, semillas, raíces y ocasionalmente insectos o pequeños animales. Viven en grandes manadas, a veces de hasta cientos de individuos, pero dentro de la manada se organizan en grupos más pequeños. Cada grupo suele tener un macho dominante que controla a muchas hembras. Este rasgo hace del mandril uno de los primates socialmente más complejos. Además de su llamativa apariencia, los mandriles se comunican entre sí de diversas maneras, desde gruñidos bajos hasta gestos corporales como muecas o aplausos en los muslos. El color, la fuerza y la inteligencia han hecho de este mono una de las criaturas únicas y misteriosas de las selvas africanas.